Ya, habíamos estado viendo parte de los fluidos en el automóvil que eran referidos al sistema de refrigeración, ¿verdad? Habíamos visto el intercambio de temperatura, ¿no? Hemos podido también ver componentes, ¿no? Tanto mecánicos, ya como el caso del termostato, e intercambiadores de irradiación de calor, ¿no? Que nos permitían mantener una temperatura constante ideal para el funcionamiento del motor. Esa temperatura tenía que influir en el rendimiento, ¿no? En este caso, sobre todo, para el consumo de combustible. Entonces, continuando con esta parte, existe también otro tipo de líquidos, ¿no? Y fluidos que van a estar presentes dentro del automóvil. Por ejemplo, vamos a tener, en nuestro caso, al sistema de frenos, ¿no? Perdón, a los líquidos, a los fluidos hidráulicos. Los fluidos hidráulicos, ¿no? También llamados aceites en algunos casos, se caracterizan por ser una sustancia, ¿no? Con un relativo grado de densidad y viscosidad, ¿no? Eso va a ser nuestra primera observación. Nosotros tenemos que partir desde los siguientes puntos, ¿no? Definimos líquido, vamos a definir líquido a una sustancia con menor viscosidad, por ejemplo, el agua, ¿no? Y también con un relativo peso, por ejemplo, con la gasolina, ¿no? Cuando muchas veces en el tanque de combustible se mezcla la gasolina con el agua, al ser más pesada, se va acumulando en la parte inferior del tanque, al ser más pesada, ¿no? Entonces, cuando los tanques de combustible tienen drenador, ¿no? Tienen un tapón, se extrae y lo primero que va a salir es agua y recién gasolina, ¿no? Esa gasolina sí se puede reutilizar, ¿no? En cambio, cuando nosotros hablamos de los fluidos, podemos hacer una analogía con que son una variación de los aceites, ¿no? Estos van a tener un mayor rango de viscosidad y van a trabajar a diferentes temperaturas, ¿no? Una característica que tienen que tener estos fluidos hidráulicos para nosotros en la aplicación de la mecánica es que tiene la propiedad, tiene que tener la característica de poder transmitir energía, ¿no? En ese caso, este tipo de fluidos o de aceites se los va a utilizar para la asistencia a otros sistemas. Por ejemplo, tenemos la dirección hidráulica, ¿no? Entonces, cuando se utiliza este fluido, permite que se genere un intercambio de fuerza, ¿no? A través de lo que se ha aplicado en la bomba, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que se está generando una fuerza, ¿no? Dentro de la bomba y se tiene que transmitir hacia el componente final, en este caso puede ser la cremallera, la caja de dirección, ¿no? Entonces este líquido va a tener la capacidad de transmitir esa energía, ¿no? Este tipo. A esto también se lo va a conocer como una energía hidrodinámica, ¿no? Porque el líquido, el fluido que se está moviendo dentro del sistema, que también tiene que ser presurizado, tiene que tener la propiedad, ¿no? De poder transmitir fuerza. Al mismo tiempo que está transmitiendo energía, tiene que tener la capacidad de lubricar, ¿no? De lubricar a los componentes que está accionando. También va a tener la característica de refrigerarlos, ¿no? Limpiar. Por eso también se lo va a considerar como aceite, ¿no? Va a tener esas propiedades anticorrosivas y demás, ¿no? Pero principalmente va a trabajar en estas dos, ¿no? Lo primero que nos interesa es que pueda transmitir la energía que está siendo generada en un componente y transmitida a otro, ¿no? Mientras se transmite esa energía, la primera función que tiene que hacer es la de lubricar. También, ¿no? Como funciones secundarias de nuestro aceite hidráulico, vamos a tener la protección contra la oxidación y la corrosión, ¿no? La oxidación para nosotros
va a ser una característica interna de que se formen pequeñas partículas de óxido, ¿no? En este caso pueden ser dentro del sistema por el cual está circulando el aceite hidráulico, ¿no? Y corrosión lo vamos a comparar con la parte exterior de los componentes, ¿no? Las partes que se van a ir dañando, que se van a ir gastando. Generalmente son las partes de los componentes que se encuentran a la intemperie, ¿no? Una característica de este fluido hidráulico también va a ser la propiedad dispersante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Al igual que los aceites del motor, tiene que tener la capacidad de este fluido hidráulico de no generar espuma mientras esté circulando por los componentes, ¿no? No tiene que generar esta espuma, porque al ser un sistema presurizado, habíamos indicado que esa espuma o esa cantidad de burbujas de aire va a producir vacíos, ¿no? Por lo tanto, en algún momento los componentes van a producir rozamiento, ¿no? Por lo tanto, se van a ir desgastando entre ellos mismos, ¿no? Tiene que también tener la característica de separarse del agua si es que algún momento se ha contaminado el recipiente o todo el circuito, ¿no? Mientras el sistema está funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Si para la dirección hidráulica yo voy a utilizar un aceite de baja calidad y por algún caso mi vehículo ha podido surcar algún elemento por el cual esté lleno de agua, por ejemplo, un Jeep, ¿no? Un vehículo 4x4 cuando intenta cruzar de una ladera a otra un río, ¿no? La cremallera va a llegar a inundarse. Por lo tanto, si es que existiese una fuga, ¿no? En este caso, en los retenes de alta presión de la cremallera, va a empezar a ingresar agua dentro del sistema, ¿no? Y como es un sistema presurizado que depende de la velocidad de la bomba, este va a empezar a querer mezclarse, ¿no? Pero estos tipos de fluidos tienen la característica de no hacerlo con facilidad, ¿no? Salvo que exista mucha cantidad de agua, ¿no? Dentro del sistema. Entonces, esa va a ser una de sus características, ¿no? Otra propiedad que tiene que tener es conservar su viscosidad dentro de un margen de temperatura. Pese a que la bomba hidráulica, ¿no? Va a estar refrigerada por el mismo fluido y la cremallera va a estar en contacto con el golpe del viento, al estar cerca del conjunto del motor, este empieza a absorber temperatura, ¿no? A absorber calor, porque esos sistemas están diseñados para irradiar este, la temperatura, ¿no? Entonces, como son componentes metálicos, tienden a absorber. Por lo tanto, de esta forma se puede llegar a perder la viscosidad. Entonces, estos líquidos, a través de sus aditivos, deben de poder eh, mantener la viscosidad, ¿no? Si se pierde la viscosidad, se pierde presión. Al perder presión, se está perdiendo también la capacidad de transmitir fuerza hacia los otros sistemas, ¿no? Habíamos indicado que esto se logra a través del sistema hidrodinámico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el fluido está en movimiento, ¿no? A eso se refiere. Para elegir un aceite hidráulico correcto a la unidad que yo quiero aplicar, tengo que fijarme en los siguientes parámetros. Por ejemplo, tipo de circuito, ¿no? A este tipo de circuitos nos estamos refiriendo a qué sistema de dirección se va a utilizar. Por ejemplo, puede ser un sistema que utilice una cremallera hidráulica o un sistema de asistencia de dirección que trabaje a través de una caja de tornillos sin fin, ¿no? Pese a que los dos tienen como objetivo ayudar a la asistencia del conductor,
¿Qué quiere decir eso, no? Tiene que permitir que la fuerza que está aplicando el conductor sea prudente, sea casi mínima, para poder dirigir al conjunto de las ruedas directrices. Por ejemplo, ustedes han debido experimentar alguna vez cuando han subido un micro, han debido darse cuenta que estos volantes de dirección de los micros tienen un diámetro bastante grande, ¿no? Un diámetro mayor, el cual está sirviendo como palanca para permitir el giro de las ruedas. Pero también se han debido dar cuenta que para girar el volante de dirección tienen que realizar una cantidad alta de vueltas para permitir un giro en las ruedas direccionales, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Los choferes están girando bastante el volante para que las ruedas giren poco, ¿no? Entonces esa va a ser una de las características, ¿no? La idea de un circuito hidráulico de dirección es asistir al conductor para permitir la dirección de las ruedas, ya sea de forma estática o en este caso, en movimiento, ¿no? Si volvemos al ejemplo del micro, se van a fijar que todo ese tipo de unidades nunca va a girar el conductor el volante cuando el vehículo esté estático, cuando esté detenido, ¿no? Siempre va a hacer que las ruedas estén en movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Si es que estuviese parqueado el micro y tiene que salir, por ejemplo, de entre dos vehículos que se encuentran en su parte anterior y posterior, el conductor va a dar una pequeña marcha, ¿no? ¿Qué quiere decir? Va a avanzar lo mínimo y va a empezar a girar el volante de dirección. ¿Esto con el objetivo de qué? De que se suavice. Porque si hiciese una fuerza directa con el vehículo estático, los componentes están diseñados para soportar ese torque, pero generalmente siempre van a sufrir un daño, ¿no? En este caso pueden ser las rótulas, que tienden a salirse de su alojamiento y por lo tanto a destruirse, ¿no? Se borra también el estriado de la columna de dirección. Entonces va a haber una serie de fallas que se van a ir produciendo al no tener un sistema de asistencia, ¿no? En este caso, al no tener un sistema que me ayude a girar. También se tiene que evaluar lo siguiente, la temperatura del ambiente. En el caso del motor habíamos indicado que la temperatura de trabajo va a ser controlada por el sistema de refrigeración y más específicamente por el termostato. Pero en el caso de los sistemas hidráulicos, las cremalleras o las cajas se encuentran sujetas al chasis y están expuestas al golpe del viento. Pero también van a recibir irradiación de temperatura tanto del radiador como del motor o del lado del múltiple de escape, o mucho más si el motor fuese en B, ¿no? De los dos múltiples puede estar recibiendo esta temperatura. No se olviden que la cremallera se sujeta en la parte inferior, del lado donde se apoya el motor, ¿no? Mientras que la caja de dirección se encuentra en el lado izquierdo delantero del chasis. Ahora, esta temperatura que va a soportar del ambiente el fluido hidráulico tiene que tener la propiedad de no perder su viscosidad primeramente, ¿no? Es lo que más se desea. También este tipo de fluidos hidráulicos tienen la capacidad de no contaminarse con facilidad, debido a que los contenedores donde se aplica el líquido están diseñados para utilizar tamices, ¿no? ¿Qué quiere decir para nosotros los tamices? Van a tener pequeñas espumaderas, ¿no? Pequeñas coladeras en las cuales la basura se va a ir trancando de a poco. Entonces sería poco probable de que el líquido se contagie con medios externos, ¿no? Pero puede ocurrir, ¿no? La principal causa es manejar este circuito sin su respectiva tapa, ¿no? Es lo primero que se va a producir. También tienen que soportar la presión de trabajo, lo que habíamos indicado, ¿no? En este caso, para nosotros, la presión de trabajo va a estar referida a
a la capacidad de compresión que tiene el fluido en base a la presión que está generando la bomba, ¿ya? Todo fluido o aceite que tiene la función de impulsar algún componente tiene que llegar a presión. Y esa presión, para que se pueda lograr, tiene que pasar a través de dos componentes mecánicos. Podemos utilizar el ejemplo de los aceites de las cajas de velocidades que hemos visto. Este aceite, al pasar por el medio de dos engranajes, al principio le va a costar, pero una vez que ha podido entrar entre esos dos conjuntos de los engranajes, la propia acción del giro de estos hace que incrementen su velocidad y su presión, ¿no? Ahora, en nuestro caso, ¿no? Como va a estar trabajando a través de una bomba, este efecto se va a producir con mayor severidad, porque la presión está siendo netamente generada por el conjunto de la bomba hidráulica. Por lo tanto, tiene que soportar la presión, ¿no? Que va a existir cuando este fluido hidráulico circule a través de dos o más componentes. Esto se va a producir, ¿no? Como se habla de presión de trabajo, también va a existir el término de presión, de velocidad, y por ende, ¿no? Es un hecho que siempre también va a existir la temperatura de trabajo. En todo sistema, ¿no? Tanto de gas como de fluidos, a mayor presión, mayor velocidad. Si existe mayor presión y velocidad, la temperatura de trabajo también se va a elevar, ¿no? Va a subir. Y por último, vamos a tener qué tipo de bomba se está aplicando para generar la presión, porque en base a la presión de esta bomba, ¿no? Se va a producir todo este tipo de efectos. Entonces, no va a ser lo mismo, por ejemplo, que para un vehículo de gama baja, para un vehículo sencillo, yo aplique un fluido hidráulico de tipo sintético, porque sus características van a variar. Como es un fluido de tipo sintético, sus características van a ser mayores. Y si yo les aplico un circuito con menor requerimiento, puede llegar a fallar, ¿no? Y también de la forma viceversa, ¿no? Yo no puedo poner un fluido de aceite común y corriente, en este caso puede ser de origen mineral, y aplicar a un sistema de alta presión hidráulico, ¿no? Eso se debe de analizar. Muchas veces cuando el mecánico sugiere que hay un cambio de fluido y ocurre esto, la dirección presenta fallas, ¿no? Por lo tanto, se vuelve al tipo de fluido hidráulico anterior y la falla se soluciona, ¿no? Sin la necesidad de aperturar cualquier sistema. Otra característica, ¿no? Nos indica el peso específico y el índice de viscosidad son las características más importantes de un aceite hidráulico, ¿no? Habíamos indicado la viscosidad en base a la temperatura y a la capacidad de no diluirse mientras está sometido al trabajo. El peso específico van a ser las características que va a tener el fluido hidráulico para poder transmitir fuerza, ¿no? A través de su movimiento dinámico. Solo los fluidos hidráulicos transmiten fuerza cuando se encuentran en movimiento, sometidos a cierto caudal, presión y temperatura, ¿no? Esos requisitos tiene que cumplir. También vamos a tener, ¿no? Indica, los mayores contaminantes de los aceites hidráulicos se producen en el transporte, almacenamiento y trasvasado de las máquinas. Se van a dar cuenta, o alguna vez han debido ver, por ejemplo, ¿no? Los talleres que cambian aceite en la calle tienen generalmente un cierto tipo de máquinas para poder extraer el fluido hidráulico que se encuentra en un sistema y al mismo tiempo de ir extrayendo, tienen la capacidad de ir ingresando el nuevo fluido, ¿no? ¿Esto con qué objetivo?
de que en ninguno de los casos se presente la existencia de burbujas de aire, ¿no? Esa propiedad tiene que tener. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos alguno de estos tipos de servicios en el taller, nunca se vacía totalmente el recipiente, ¿no? Se deja una cantidad mínima del fluido anterior y se va rellenando con el nuevo de manera constante y se realiza una purga por la parte inferior, ¿no? O bien en su defecto por el retorno al recipiente. Hemos indicado que todos estos tipos de fluidos y líquidos no pueden ni deben de soltarse a la atmósfera o al piso porque son altamente contaminantes, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar un recipiente que ya no estemos utilizando y de esa forma ir reciclando, ¿no? Permitiendo que trabaje de esa forma. Entonces, en este caso, ¿no? Nuestra bomba hidráulica va a ser para nosotros una pieza mecánica numérica generalmente propulsada por acción del trinquete del cigüeñal, ¿no? Si va a ser propulsada por el cigüeñal, va a tener que tener también una correa que transmite ese movimiento con el debido, con la debida pérdida de potencia producida por la fricción, ¿no? Eso se va a producir. Entonces, en nuestro caso, para nuestra bomba hidráulica, su primera función o misión, como indica acá, es mover el fluido, ¿no? Tiene que moverlo. También tiene que obligarlo a trabajar. ¿Qué vamos a entender por obligarlo a trabajar? Que tiene que meterlo a presión para que incremente su velocidad y pueda transmitir torque, ¿no? Eso es lo que nos interesa, que pueda transmitir una fuerza a través de las propiedades hidrodinámicas. Todas las bombas que desplazan líquidos pueden ser de caudal fijo o variable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo una bomba va a ser de caudal fijo? Si es que yo necesitase algún tipo de aplicación con un motor estacionario. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a importar el número de revoluciones que esté produciendo el cigüeñal, la presión siempre va a ser la misma. No importa si el motor se encuentra a 1000, 2000 o 5000 revoluciones, ¿no? La entrega de caudal es la misma, es fijo, no varía, ¿no? Mientras que la mayoría de las bombas hidráulicas, sobre todo las aplicadas a los vehículos, son de flujo o de caudal variable. ¿Qué quiere decir? Que dependen exclusivamente del número de revoluciones que está produciendo el cigüeñal para poder mover el fluido, obligarlo a trabajar y variar la presión, ¿no? Por lo tanto, este tipo de sistemas siempre va a tener el retorno, ¿no? Lo que nos va a permitir controlar de una manera dinámica esa presión. Para lograr esto, ¿no? Mis bombas de dirección hidráulica tienen que tener ciertas características. Por ejemplo, dice, ¿no? Para las bombas de caudal fijo, va a haber 3 tipos. Las de engranaje, las de paleta y las de tornillo sin fin. Esos 3 tipos de sistemas para generar presión son los más comunes para generar caudal fijo. Por ejemplo, aquí tenemos una bomba de engranaje externo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Vamos a tener un habitáculo, un espacio, que nosotros lo vamos a llamar carcasa, ¿ya? Porte engranaje, va a ser esta figura externa, lo que está con plomo, ¿ya? Esta carcasa externa va a tener la propiedad de alojar en su interior a 2 conjuntos de engranajes. Como en este caso, pueden tener el mismo diámetro, ¿no? Van a ser iguales. O en su defecto, uno puede ser mayor y otro menor. ¿Qué quiere decir eso? Que uno va a tener mayor y el otro menor diámetro, ¿no? Pero que al producirse el eje de rotación, ¿no? En este caso, la bomba va a poder ser accionada por una polea externa que va a ser impulsada por el eje del cigüeñal, ¿no? Entonces,
uno de estos dos conjuntos, ya sea el inferior o el superior, al estar sincronizado al cigüeñal, va a rotar en un sentido. En este caso de nuestro gráfico va a ser el de arriba, porque está rotando hacia la derecha. Y por acción física del impulso de los dientes, va a permitir que el segundo conjunto de engranajes, ¿ya?, esté rotando en sentido contrario. Entonces, de esta forma se está generando un efecto de succión, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Va a depender, en este caso, de la siguiente forma de trabajo. Por la flecha número 2 va a salir el líquido a presión. Va a ir, va a lubricar, va a refrigerar, va a transmitir movimiento a todo el resto del conjunto del sistema hidráulico y va a volver a ingresar. Pero cuando vuelve a ingresar por acá, por este retorno, este conjunto de bombas tiene menor presión, ¿ya? Esa menor presión no va a ser capaz de poder mover los componentes hidráulicos que están diseñados, ¿no? Por lo tanto, al ser un retorno, este fluido hidráulico va a ingresar, le va a costar entrar entre los conjuntos de los dientes, hemos dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, hay una pequeña holgura. En cierta posición del engranaje, ¿ya?, puede ser del conducido o del conductor, va a existir una pequeña holgura, un pequeño espacio donde se va a acumular el fluido hidráulico. Pero a medida que va rotando, este espacio se puede ir agrandando. Fíjense en estos dos. Este engranaje está rotando a la derecha y el de abajo a la izquierda. Entonces, a través de esa acción de juego y demás, estas cámaras se van reduciendo y esto es lo que permite que la presión se incremente o no en el sistema hidráulico, ¿no? Entonces, le va a costar ingresar al aceite entre estos dientes, por lo tanto, va a generar presión y cuando esté saliendo va a lograr velocidad, ¿no? ¿A costa de qué? De un incremento también de la temperatura. Entonces, va a salir, en este caso, con cierto tipo de caudal, ¿no? Y el proceso va a ser infinito. Todo el tiempo se va a repetir mientras el motor esté prendido, ¿no? Eso se va a cumplir. Este tipo de engranajes también van a presentar trabajo de carga. ¿Qué quiere decir, no? Que hay que ver en qué tipo de unidad están implantados para que permita o no poder mover las ruedas de forma estática, ¿no?, cuando el vehículo esté detenido. Tenemos otro tipo de bombas hidráulicas, ¿no?, en este caso de engranaje interno. Si nosotros estudiamos este tipo de bombas, se van a fijar que en el conjunto del engranaje, tanto superior como inferior, los ejes que están permitiendo que giren estos engranajes se encuentran al medio, ¿no? Al encontrarse al medio, se van a llamar engranajes concéntricos. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentran al medio. Por lo tanto, siempre van a girar sobre su propio eje, ¿no? Cuando se habla de este otro tipo de bombas hidráulicas, en este caso de engranaje interno, se caracterizan por estar conformadas de la siguiente forma. Van a tener una estructura, una carcasa exterior, ¿no? Esta de aquí afuera, en la cual, en su parte interna, ¿ya?, en la parte interna va a tener un conjunto de dientes que se va a acoplar a un engranaje, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en su interior va a haber una cantidad determinada de dientes, ¿no? Generalmente estos aplican dientes de tipo recto, ¿no? No los helicoidales. Pero con una propiedad, fíjense, el conjunto del engranaje que va a funcionar, que se va a mover, no está instalado al medio. Por lo tanto, no va a girar sobre su eje, ¿no? A este tipo de engranajes se lo llama conjunto excéntrico. ¿Qué quiere decir? Que está fuera del centro. Entonces, a medida que va rotando, ¿ya?, a medida que va a ir rotando este eje interno, va a ir variando los espacios. Fíjense, me está indicando que está rotando en sentido horario.
que está girando a la derecha. Y los dientes de la carcasa también están orientados para girar en ese sentido. Cuando este engranaje, ¿no?, va rotando dentro de la carcasa, va produciendo ciertos tipos de efectos. Fíjense, donde se encuentra actualmente, existe una pequeña holgura, un pequeño espacio. Por lo tanto, acá se está comprimiendo. Entonces, al ir rotando el engranaje, va a ir pasando a través de la rueda interna, ¿no? Al ir rotando, va a variar los espacios. Al variar los espacios, va a permitir capacidad de succión, compresión y envío, ¿no? Fíjense, aquí hay un gran espacio. Este gran espacio siempre va a estar relleno de fluido hidráulico, ¿no? Siempre y cuando el nivel de la reserva se encuentre adecuado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esté lleno. Entonces, a medida que rota, va impulsando estos conjuntos y a medida que se va disminuyendo, va generando presión, ¿no? Entonces, esta es otra forma de generar transmisión de fuerza. En este caso va a ser a través de un conjunto de engranajes excéntricos, ¿no? Que se encuentran afuera de su eje. También tenemos bombas de paletas equilibradas. Dependiendo del requerimiento, ¿no?, del tipo de trabajo que va a realizar mi motor, yo debo tomar en cuenta cuántas ruedas directrices voy a tener en el eje por el cual yo quiera generar esta propulsión, este movimiento, ¿no? No se olviden que hay vehículos que no solo tienen la dirección en la parte anterior, sino también que puede tener en los dos ejes, ¿no? Tanto anterior como posterior, o si fuese un vehículo con características especiales, solo puede tener la dirección en el eje posterior, ¿no? Por ejemplo, pueden colocar a un montacargas, ¿no? Un montacargas se caracteriza por este tipo de dirección. Para ese tipo de unidades que necesitan mayor trabajo de presión, van a existir este conjunto de bombas de paletas equilibradas. ¿Qué quiere decir? Partimos del mismo principio. El eje se encuentra al centro, ¿no? Por lo tanto, para mí va a ser un conjunto de engranaje concéntrico, porque el eje está al medio. Pero a medida que va rotando, ¿no?, que va trabajando por la impulsión del eje, va a ir variando en ciertos lugares, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, hay pequeños espacios, entonces, en base al número de revoluciones, estas siempre se van a encontrar equilibradas. Por lo tanto, me pueden entregar una presión constante, ¿no? Siempre y cuando no se aplique cierto tipo de carga al eje anterior. Para realizar el mantenimiento de este tipo de bombas, hay varios métodos, ¿no? Van a depender mucho de la complejidad y del lugar donde se encuentren instaladas. Por ejemplo, los vehículos de tracción delantera se caracterizan por no tener mucho espacio, ¿no?, ya que están siendo ocupados por varios de los restos de sistemas del automóvil, ¿no? Por ejemplo, un múltiple de escape, un múltiple de admisión, una bomba, o en algún caso, por ejemplo, un sistema de doble alternador, ¿no? Entonces esas funciones van a variar. Al ser un sistema presurizado, va a optar por tener componentes principales. Por ejemplo, ¿no?, tenemos nuestro conjunto portabomba, vamos a tener O-ring, vamos a tener paletas, ¿no? Esas paletas se van a alojar dentro de este eje concéntrico. Pero a medida que van rotando, adquieren fuerza centrífuga, ¿no? Y esa fuerza centrífuga va a ir extendiéndose a través de estas aletas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Gira más rápido, estas aletas se salen de su lugar. Disminuye la velocidad y estas aletas van ingresando, ¿no? Entonces, de esa forma se está generando ese tipo de torque, ¿no? También va a haber bombas de este tipo especiales
para mantener su número, su caudal y su presión constante, ¿no? Sin importar las revoluciones que esté realizando el motor. Entonces, en eso van a ver, ¿no? También tenemos otro tipo de bombas, por ejemplo, ¿no? Esta es una mezcla. ¿Sí? Habíamos indicado que este tipo de bomba es concéntrica, ¿no? Y en base a su trabajo, las aletas se salen y van variando la presión, pero de una forma equilibrada. En este caso también va a haber bombas, ¿no? De dirección hidráulicas sin equilibrio, que se caracterizan por tener un eje excéntrico, ¿ya? El eje no se encuentra al medio de la carcasa que lo está alojando, que lo está aportando. Entonces, como no está girando en su eje, pero va a alcanzar un número alto de revoluciones, está realizando procesos de absorción, compresión y expulse del fluido hidráulico, ¿no? Eso me está permitiendo realizar este sistema. Que esos fluidos van a variar en sus características en base al número de revoluciones que se está sometiendo al motor. Entonces, se tiene que analizar cuál de estas funciones es más ideal para cierto tipo de vehículos. Habíamos indicado que en nuestro medio es bien común adaptar piezas, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, si yo para un Jeep americano no consigo cierto tipo de bombas, lo que debo hacer es adaptar, ¿no? Entonces, al adaptar tengo que tomar en cuenta los parámetros que hemos citado mucho más antes, ¿no? En este caso tenemos una bomba de pistones, ¿no? Pero en este caso diseñados en forma de estrella, ¿no? Se caracterizan por trabajar en base a los principios de émbolos o pistones, ¿no? Son muy comunes, pero comparten el mismo sistema de funcionamiento. También podemos tener, por ejemplo, este otro tipo de bombas que va a recibir rotación a través de un eje. Esa rotación se va a transmitir hacia dos conjuntos de rodamientos de esfera, ¿no? Al ser de rodamientos de esfera, se está apoyando en la carcasa. Por lo tanto, al girar, va a haber un conjunto de la leva, ¿no? Y de válvulas que va a permitir la entrada y la salida del fluido hidráulico a presión. Dentro de todo esto, también se va a producir ciertos tipos de efectos físicos, ¿no? Pero en este caso con relación a la propulsión de los sistemas hidráulicos, ¿no? A eso se va a referir. Y se produce este efecto llamado cavitación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es una condición que ocurre cuando la bomba circula a alta velocidad, existiendo una estrangulación que limita el paso de aceite al depósito de la bomba. Las bombas generalmente se sitúan en un costado de los motores, ¿no? Va a tener un soporte que la va a soportar, que la va a aguantar, ¿no? Pero que tiene que estar relativamente cerca al eje del cigüeñal, ¿no? Por lo tanto, se acomodan casi al ras de la culata. ¿Para qué? Para que cuando las bombas se encuentren con su nivel adecuado de fluido hidráulico, estas puedan bajar también por efecto de la gravedad. Pero ¿qué ocurre? Cuando se produce la cavitación, es debido a la calidad del fluido hidráulico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Eh? Dice que se aspira más aceite del que se recibe. Uno, la fuerza de la gravedad está influenciando para que el líquido vaya siempre hacia abajo. Entonces el caudal ya está variando. Y a su mismo tiempo, mientras la bomba está girando a un número alto de revoluciones, esas RPMs están enviando por demás al caudal del líquido, al caudal del fluido de dirección. Por lo tanto, se está enviando mayor cantidad de fluido del que se está recibiendo por el retorno, ¿no? Eso está ocurriendo para que se produzca el efecto de cavitación. Esto se puede evitar en base a
a los aditivos que tenga el fluido hidráulico de no generar agentes dispersantes, ¿no? Tiene que tener la propiedad antiburbuja. Ese es el requisito que se necesita, ¿no? Mi bomba, ¿no? La bomba de dirección tiene que permitir rendimiento, ¿no? Pero ¿cómo se va a lograr este rendimiento? Uno va a ser de tipo volumétrico, otro de tipo mecánico y un rendimiento total. ¿Cuándo nos vamos a referir a que sea de rendimiento volumétrico? Que tiene que mandar un mínimo de caudal a presión al sistema al cual está propulsando, ¿no? Este tipo de bombas no solo va a estar destinado a los servicios automotrices, ¿no? En este caso, el sistema de dirección. Tiene que tener un rendimiento mecánico. Este rendimiento mecánico se va a presentar, ¿no? Va a ser directamente influido por el tamaño de las poleas que están moviendo al eje central, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Si yo tengo una polea grande, ¿ya? En el eje de la bomba de dirección, vamos a tener que tener una relación también en base al diámetro de la polea del eje cigüeñal. ¿Qué quiere decir? Si las dos poleas son del mismo tamaño, va a haber pérdida mecánica. Habíamos indicado que esa pérdida mecánica se va a producir por el arrastre, la fricción que está produciendo las correas entre las poleas, ¿no? Eso habíamos indicado. Este rendimiento mecánico también se va a ver mermado por otro tipo de condiciones. Por ejemplo, un número inferior de RPM. Por eso, para la mayoría de este tipo de sistemas, debería existir promedio una relación de giro de 2:1. ¿Qué quiere decir? Que la polea, ¿ya? Que va a venir a la bomba hidráulica va a ser siempre de un diámetro inferior a la polea que está generando o que está rotando junto al cigüeñal, ¿no? Eso se va a producir. Pero puede darse el caso, ¿no? Que se adapte este tipo de bombas o un sistema de dirección a un vehículo y para evitar de que la dirección caiga o falle rápidamente, se altere el diámetro de la bomba hidráulica, colocando una de menor diámetro, ¿no? Entonces ya se ha alterado la relación de giro de 2:1, incrementando, ¿no? Entonces, al incrementar esa relación de giro, mi bomba va a rotar más rápido. Si rota más rápido, va a tener mayor presión y esta dirección hidráulica va a ser bien suavita. Pero se pueden producir otro tipo de fallas, ¿no? La cavitación o de otro tipo de componentes. Generalmente se da el caso que las poleas se van canalando. ¿Qué quiere decir eso? Se va formando un surco en base a la tensión a la cual están sometidas, ¿no? Muchas veces se van a fijar que esta tensión las realizan sin instrumento, ¿no? Hay herramienta especial para lograr este objetivo. Tienen que evaluar. Y el rendimiento total va a ser la unión de estos dos, ¿no? Entre el rendimiento volumétrico y el rendimiento mecánico. ¿Qué quiere decir? Que en base a la configuración mecánica que yo estoy realizando, tengo que tener la fuerza, la capacidad, ¿no? De permitir una entrega de caudal, un volumen a determinadas RPMs para lograr un objetivo. En este caso puede ser mover las ruedas, ¿no? O en su defecto, tener el rendimiento total. Por ejemplo, les había indicado que la bomba no solo va a ser para la dirección, también puede ser para alimentar otro tipo de sistemas con toma de fuerza. Por ejemplo, podemos poner una volqueta, ¿no? Esa volqueta va a tener una tolva de carga, ¿no? Puede llevar piedra, arena, tierra u otros componentes, ¿ya? Y la presión va a ser determinante, ¿no? En este caso, ¿qué nos va a interesar a nosotros? Que tenga una gran fuerza, una gran propulsión de transmitir ese trabajo mecánico que está realizando la bomba a través del fluido hidráulico, ¿no? No me interesa tanto la velocidad como en el caso de la dirección.
En el caso de la dirección, lo que nosotros queremos tener es un movimiento rápido, ¿no? Una reacción que me permita poder esquivar obstáculos. Pero en el caso de la volqueta, a mí lo que me interesa es tener potencia, ¿no? Poder levantar un gran peso. Eso es lo que se quiere lograr. Las bombas, ¿no? En este caso van a tener características también. Pueden tener relación, ¿no? Entre precio y tamaño. En el caso que hablemos de los vehículos livianos, siempre van a estar relacionadas, ¿no? La mayoría va a ser de giro excéntrico, debido a que necesitan menor espacio y su caudal va a ser de tipo variable, ¿no? Va a depender del número de revoluciones. También las bombas se van a clasificar en base a la técnica a la cual están generando este tipo de trabajo, ¿no? Podrá ser el caudal, la presión, el número de revoluciones y el rendimiento que entregan, ¿no? Estas siempre van a ser más caras porque van a depender o van a estar orientadas a otro tipo de servicio, ¿no? Generalmente a las de maquinaria pesada. Se tiene que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que es ideal que no exista aire en la aspiración, ¿no? Pero puede existir bombas hidráulicas que tengan un diminuto respirador, ¿no? Para permitir el intercambio de aire, ¿no? En este caso, pero ese aire no se va a mezclar, sino que va a servir de tope al acumulador, ¿no? Para que este no rebalse. A eso se refiere. Cuando existe este aire en aspiración, ¿ya? También se puede producir ruido. Disminuye el caudal y puede causar daños físicos a las paletas de la bomba. ¿Qué quiere decir? Como existe aire, ¿ya? Y ese aire está ocupando un espacio, el cual debería ser rellenado por el fluido hidráulico, las paletas, cuando son de tipo excéntrico, habíamos dicho que al salir y girar más rápido, generan fuerza centrífuga, ¿eh? Y como no hay líquido con la carcasa, van rozando, se van desgastando, ¿no? Se van a ir dañando de a poco. Este efecto no va a ser lo mismo que la cavitación, ¿no? La cavitación se produce a un número alto de revoluciones. Estos daños de la bomba se van a producir cuando no existe el nivel adecuado del fluido hidráulico, ¿no? Cuando también van a producir ruido. Muchas veces han debido experimentar que los vehículos que tienen dirección hidráulica asistida, cuando giran, por ejemplo, están llegando al tope de la izquierda, empieza a sonar, ¿no? Empieza a zumbar la bomba. Se deja de aplicar la palanca, ¿no? Se deja de aplicar el giro del volante y se pierde el sonido, ¿no? Pero ese sonido tampoco se produce cuando el vehículo está en movimiento, ¿no? Entonces son factores, ¿no? Son datos que me están informando de que la bomba necesita servicio o se ha producido una falla, ¿no? Esto se va a reparar en base a la experiencia del mecánico, ¿no? Como líquidos de frenos, ¿no? Habíamos visto diferencia entre fluido, viscosidad, capacidades coagulantes o bases, ¿no? Cuando se aplican a las grasas, que brindan ciertas características mecánicas a todos los componentes del motor, ¿no? ¿Ya? Ya sean estos mediante lubricación líquida, en forma de gas o en forma de pasta, en este caso de la grasa, ¿no? Los líquidos habíamos dicho que se van a caracterizar por ser una sustancia, ¿no? Que tiene menor viscosidad u otro tipo de características en base a la temperatura, a la presión y otros efectos físicos a los cuales está sometido, ¿no? Un ejemplo bien común que podemos tener en este caso para nosotros van a ser los líquidos de frenos, ¿no? Los líquidos de frenos, ¿no? Es una sustancia, ¿no? Encargada de transmitir
presión hidráulica, ¿no? ¿Esto qué quiere decir para nosotros, no? Dice, desde una bomba principal se quiere mandar una presión hidráulica. Esto para nosotros va a ser el conjunto del cilindro de freno, ¿no? Este tipo de sistemas lo utiliza la mayoría, ¿no? Es más, utilizan todos los vehículos que no son de alto tonelaje, porque sus capacidades de generar esa presión son bastante elevadas, son altas, ¿no? Entonces, el líquido, al igual que el fluido, primero tiene la función de transmitir un trabajo, tiene que transmitir una fuerza, pero en base a una presión. Eso me está pidiendo, ¿no? En este caso podemos tener en el sistema de frenos un cilindro maestro y cilindros esclavos, ¿no? Tanto para calipers y tambores, ¿no? Lo que se dice para los frenos de disco. A eso se está refiriendo. Estos líquidos, ¿ya? En especial el líquido de freno, va a tener un tiempo de vida. ¿Qué quiere decir eso? No son eternos, ¿ya? Se necesita realizar mantenimiento a este sistema. Indica, ¿no? Conforme el líquido de freno envejece, absorbe humedad. A medida que el líquido va pasando el tiempo, ¿no? Y se va a ir ensuciando porque pierde sus propiedades aditivas, lo primero que va a hacer es absorber humedad. A este efecto de absorber humedad se lo conoce como propiedad higroscópica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que absorbe la humedad presente en el aire sin importar en qué lugar se encuentre el automóvil. ¿Qué quiere decir eso? Si yo al lugar donde echo el líquido de freno, ¿no? Tiene una tapita y lo pierdo, ¿ya? Y está al aire libre, este líquido tiende a absorber agua, esa agua que está presente en la humedad. Por lo tanto, va a hacer que se empiece a degradar rápidamente, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Este líquido va a ir perdiendo su color original. Y se van a fijar en los que tienen vehículos, en la parte superior se va a ir formando una especie de polvillo, una capita, un polvito, ¿no? Es como si le hubieran echado canela molida, si quieren. Entonces eso está indicando de que se están empezando a formar partículas de sedimento. Si no se realiza un mantenimiento adecuado, esas partículas de sedimento van a empezar a caer hacia el fondo del cilindro debido a su peso, ¿no? Y van a ir dañando al resto de los componentes internos, ¿ya? Cuando el líquido de freno no se lo ha cambiado en un tiempo y está de color negro o de color café, es porque ha absorbido humedad y se ha ido ensuciando, ¿eh? Se produce lo siguiente: el líquido baja su punto de ebullición y causa mayor corrosión de los componentes del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Todo líquido de freno tiene las características normadas a través del sistema DOT. ¿Qué quiere decir eso, no? El sistema DOT van a ser unas propiedades que tienen que cumplir cierto tipo de líquido de frenos, ¿no? Cuando el líquido de frenos absorbe su humedad, se pierden los aditivos. Por lo tanto, se está convirtiendo en casi agua, si quieres, ¿no? Pierde su viscosidad, pierde otros componentes y se vuelve más en composición líquida, más en agua. Por lo tanto, los frenos, cuando son aplicados, sabemos que realizan un trabajo de fricción, tanto en el caliper como en el tambor, ¿no? Habíamos dicho que la energía no se destruye, sino se transforma, ¿no? En este caso, la energía producida por la fricción se está transformando en temperatura. Y esa temperatura va a llegar ¿por dónde? Por el sistema de frenos, ¿no? No se olviden, dice, ¿no? Que se va a producir también mayor corrosión y ebullición. El líquido, al encontrarse alojado en los cilindros auxiliares que van a empujar al conjunto de los frenos, van a ir tomando temperatura.
y esa temperatura va a ir subiendo desde la parte más baja del vehículo, en este caso el caliper o el tambor, y va a ir ascendiendo, va a ir subiendo hacia el cilindro auxiliar, ¿no? Por lo tanto, el líquido de frenos, al absorber, al incrementar su temperatura, pierde su viscosidad. Por lo tanto, no va a tener capacidad de frenado el vehículo. Van a venir al taller este tipo de automóviles y van a decir, ¿no? Cuando el clima está muy frío o lo manejo o he manejado el vehículo una pequeña distancia, el freno me responde, el freno agarra bien. Pero yo he trabajado, por ejemplo, media mañana y eso de las 2 de la tarde prácticamente ya no tengo freno, ¿no? Es bien raro, dice el usuario, ¿no? Lo llevo a la sombra, espero un rato, vuelvo a manejar y sigo teniendo, en este caso, recupero el sistema de frenos, pero después de un determinado tiempo los vuelvo a perder, ¿no? Esto es debido a que ese líquido ha perdido todas sus propiedades. Y al adquirir temperatura, se está diluyendo más y pierde todas esas características, ¿no? Eso se está produciendo. Nos indica también que el líquido de frenos, ¿no? Debe cambiarse cada 2 años o 48,000 kilómetros, lo que ocurra primero, ¿no? Se van a dar cuenta que la mayoría del transporte público, sobre todo, tiene líquido de freno de color negro, ¿ya? De color negro. Esto indica que está trabajando sucio. Y ese líquido sucio es la principal causa para los accidentes, ¿no? Habíamos comentado en una anterior vez, es el famoso diálogo que indica, ¿no? Tanto la policía como los usuarios, cuando dice, se han roto los frenos, ¿no? Los frenos no se rompen. La única opción que se rompan los frenos es que recibiesen un golpe muy fuerte por parte del tambor u otro obstáculo cuando el vehículo haya perdido el control de la situación, ¿no? A eso se refiere. El freno no se ha roto, no ha sufrido daños. Cuando ocurren choques, por ejemplo, cuando ya no existe el freno y era una pendiente por la cual estaban descendiendo, han ido a impactar contra otro auto, un poste y demás, ¿no? Viene el perito, ¿no? Habíamos indicado que el perito es un técnico mecánico especialista en una o varias áreas del sistema del automóvil, ¿no? El cual va a utilizar varias técnicas para poder deducir cuál ha sido la falla de un sistema. Por ejemplo, no sé si recuerdan, el año pasado ha habido en una semana 2 micros, se han rodado desde la Jaime Freire, ¿no? Han llegado a una plaza y prácticamente los ejes se han trancado en la plaza, ¿no? Tanto el eje delantero como posterior, y el camión, en este caso el bus, ha quedado sin ruedas, ¿no? Montado en la plaza. Cuando se hace ese tipo de análisis de esos accidentes, el mecánico, ¿no? El perito, agarra y hace una inspección visual. ¿Qué quiere decir? Va a sacar la rueda, va a sacar el tambor y va a revisar, ¿no? Puede darse el caso, como ha ocurrido en ese micro, que ese momento o minutos más antes haya salido del taller de mecánica, ¿no? En el caso de ese bus, ha salido después de un cambio de balatas, ¿no? Se han cambiado las balatas, se ha hecho un mantenimiento, pero un mantenimiento mecánico. Se han sacado las balatas, se han regulado los frenos, todo. Pero ¿qué no ha hecho el mecánico? No ha realizado el cambio de este líquido, ¿no? O bien existe otro tipo de fallas. Por ejemplo, puede darse fallas dentro del cilindro maestro cuando está fatigado, cuando se ha deformado. Por lo tanto, ya no manda la misma presión o puede tener fugas, ¿no? Entonces, se debe de cambiar esto, ¿no? Es esencial. Para ustedes, para los que tengan vehículos, yo les recomiendo, por ejemplo, terminando la clase, por curiosidad, vayan a ver de qué color es su líquido de frenos.
Hay otra prueba empírica, ¿no? La cual está basada en el olor. Pueden agarrar una jeringa, extraer un poco de líquido y vertirla en una tapa de una soda, ¿no? Y huelan. Comparen con el líquido de freno que está nuevo en su recipiente. Puede ser la lata, puede ser un envase de plástico, ¿no? Entonces ustedes agarran y comparan por el olor. Cuando ya ha perdido propiedades el líquido, este es casi inoloro, ¿no? Si huele va a ser lo mínimo, pero generalmente tiene un olor a húmedo. Entonces se tiene que evaluar, se tiene que ver este tipo de sistemas, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre para esta parte, ¿no? Hay dos tipos de usuarios, habíamos indicado, ¿no? Los que, los usuarios que manejan una, dos veces a la semana y los que manejan diariamente, ¿no? En los dos casos se debe de cambiar este líquido de frenos en base al periodo establecido por el fabricante. Sabemos que el conductor del transporte público va a hacer una gran cantidad de kilometraje durante el día. Ese vehículo va a estar sometido a grandes periodos de funcionamiento y también de fricción, ¿no? Por ejemplo, puede ser un vehículo que vaya de acá a la ceja, ¿no? Al alto y de vuelta unas 2, 3 veces durante el día. Por lo tanto, la fricción que se está produciendo en el sistema del disco y del tambor va a transmitir esa temperatura líquida, ¿ya? Entonces, va a cumplir más antes el kilometraje. ¿O qué va a ocurrir con los usuarios de los vehículos de particulares que solo manejan una o dos veces a la semana, ¿no? Cuando el vehículo no se lo utiliza, sufre mayor desgaste y mayor daño. Por eso siempre van a escuchar, aunque sea sacarlo a pasear, andar a dar 2 vueltas diarias al automóvil. No es bueno tenerlo detenido por bastante tiempo. ¿Por qué? Porque hemos indicado de que el líquido tiene la capacidad de ser hidroscópico. ¿Qué es eso para nosotros? Que absorbe humedad y al absorber humedad pierde sus propiedades. Cuando estaba el auge de sacar autos de la zona franca, ¿no? Los vehículos Transformer, los usuarios sacaban, ¿no? Y algunos mecánicos recomendaban no tocar ese líquido de frenos porque seguía siendo el original. Pero no se olviden que esos vehículos, pese a estar en un buen estado estético, venían prácticamente con 100,000 o más kilómetros recorridos, ¿ya? Entonces venían con más del doble de lo que se está recomendando. Por eso también se producían accidentes, ¿no? Se tiene que evaluar las características desde la forma de manejo. ¿Qué quiere decir eso? Puede darse el caso de que hay usuarios, por ejemplo, ¿no? Que van a descender la autopista y si el auto es de transmisión mecánica, bajan en neutro, ¿no? No se ayudan con ninguna de las velocidades. Por lo tanto, el sistema va a recalentar más. O si yo tengo una unidad de caja automática, se produce lo mismo, ¿no? Pero en la caja automática también hay asistencia para el frenado con la caja y el motor. Solo que la mayoría de los usuarios no sabe aplicar, ¿no? No la aplica de forma correcta. Prueba de líquido de frenos, ¿no? Los líquidos de freno tienen que tener estas características, ¿no? Fluidez a bajas temperaturas. Como los calipers y los tambores se encuentran más cerca del piso y solo están separados por la altura del neumático y el aro, estos tienden a congelarse, ¿no? Por lo tanto, tienen que tener una gran capacidad de poder fluir a bajas temperaturas. Esto se va a deber a qué? A que tiene, o que la mayoría de los líquidos de frenos están fabricados en base a glicoles, a tipos de alcoholes especiales, ¿no? Esa característica tienen que tener. También tienen que soportar, indica, ¿no? Que se merme el líquido, que se vaporice cuando éste alcanza temperaturas mayores a los 100 grados centígrados.
se van a fijar, ¿no? En algunos vehículos se va perdiendo de a poco el líquido que se encuentra en el recipiente del cilindro maestro. Se va a ir mermando, se va a ir perdiendo, pero se revisa y se revisa y no existen fugas, ¿no? Entonces ese líquido tampoco ha sido cambiado, ¿no? Por lo tanto, va a fallar, se va a ir mermando, se va a perder. Muchas veces se tiene la mala costumbre de ir aumentando líquido de frenos, ¿no? En este caso, no es muy recomendable, pero tiene que tener compatibilidad con otros líquidos de frenos. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, no? ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, estoy utilizando un líquido de frenos DOT 3 de la marca 1 y he tenido que hacer algún servicio o he tenido una pérdida por X o Z razón, yo idealmente debería reemplazarlo con el mismo tipo de líquido de freno, ¿ya? Y de la misma marca, sería ideal. Pero ¿qué ocurre? En muchos casos, cuando existe esta pérdida de líquido de frenos, los usuarios van mezclando de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, tienen sobras en sus garajes y van aumentando, ¿no? Esa mezcla de líquido de frenos es contraproducente porque produce todo tipo de fallas, ¿no? Eso es lo que va a producir. También tiene que ser altamente resistente a la oxidación, porque no se olviden que este tipo de líquidos absorbe humedad, ¿no? Por lo tanto, no es recomendable. También tiene que tener la característica de no degradar a los efectos sobre el hule. ¿A qué se refiere acá con el hule? A las gomas especiales que conforman las cubetas, ¿no? Todo sistema hidráulico de freno tiene pistones y esos pistones están conformados por cubetas o hules, ¿no? Entonces, en base a su composición química, no tiene que permitir que se desintegren, que se piquen, que se vayan dañando, ¿no? Que se fisuren. El líquido tiene que ser amigable, no tiene que permitir que esto ocurra. Tampoco tiene que permitir que estas cubetas, que estos hules, que estos pistones, que todo el tiempo están sumergidos en líquido de freno, tiendan a endurecerse, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estos líquidos no tienen que tener la capacidad de no dañar la superficie impermeable que tienen las cubetas. Esto nos indica que las gomas, ¿no? Las cubetas, no tienen que absorber propiedades del líquido de frenos. A eso nos está indicando, ¿no? Y también nos tiene que permitir que la cubeta no se suavice con facilidad, ¿ya? Porque si la cubeta llegase a hacer esto, tiene una parte que se llama pestañas. Entonces, si la pestaña se deforma, va a existir fuga de líquido y fuga de presión, ¿no? Es uno de los requisitos que tiene que tener. Ahora, para todo este tipo de líquido de frenos, existen características especiales, ¿no? Nos está indicando, ¿no? Lo que les había comentado, que los líquidos de frenos se fabrican, ¿no? Parten en base a cierto tipo de glicol, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que estos glicoles son alcoholes, pero que no son derivados del petróleo. Por lo tanto, no son combustibles, ¿ya? No son combustibles, no son residuos de hidrocarburos. Por lo tanto, a las gomas no deberían de hacerlas crecer ni endurecer. En este caso, a las cubetas y a las mangueras que van a transportar este circuito de alta presión, ¿no? Otra propiedad que tienen que tener, por ejemplo, dice que todos los líquidos de frenos son transparentes, incoloros o de color ámbar. Esto generalmente vienen representados en los líquidos de DOT 3, ¿no? Pero ahora la mayoría de las marcas vienen en diferentes colores en base al tipo de líquido de freno al cual pertenecen.
Y eso es beneficioso en nuestro caso como mecánicos, porque cuando hacemos el servicio, por ejemplo, del mantenimiento o del cambio del líquido, cuando nosotros realizamos la purga y mi líquido estaba transparente o en su defecto estaba negro, cuando yo voy purgando, ¿no? Los diferentes calipers o tambores del vehículo, va a ir saliendo de ese color y yo voy a saber que ya he terminado el proceso de purga cuando salga el color del líquido que yo ya he efectuado, ¿no? A eso se refiere. O sea, es beneficioso que se le cobre. Ahora fíjense, dice, ¿no? El líquido de frenos debe tener las características siguientes. Punto de ebullición alto, ¿no? ¿En qué lugar tiene que soportar este punto de ebullición? Se refiere a que el líquido que va a estar sometido al cilindro auxiliar, en este caso del tambor, ¿no? El cilindro que empuja las zapatas, las balatas contra el disco, perdón, contra el propio tambor, va a estar sometido a gran temperatura, ¿no? Los que conducen muchas veces han debido experimentar cuando hacen cambiar la balata o las pastillas, que el mecánico o el técnico que ha hecho ese servicio les dice, ¿no? Vuelves de aquí a 1 o 2 semanas para volver a regular. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma de la balata tiene que tomar eh, el desgaste que tiene el sistema mientras se está frenando, ¿no? Entonces yo vuelvo de una semana donde he hecho el servicio y al volver tengo que realizar el cambio, ¿no? Es bueno que en cada cambio de pastillas y balatas se purgue parte del sistema para que ese líquido que estaba acumulado en los cilindros auxiliares vaya saliendo, ¿no? Sea expulsado de forma intencional. Porque también los puntos de ebullición, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, mi mecánico lo ha dejado muy regulado la balata del freno y yo he bajado por la autopista, llego a la altura del cervecería y se siente un olor bien fuerte, ¿no? A balata. Entonces ese líquido lo más probable es que haya tendido a burbujear, a hervir, a ebullir. Por lo tanto, también pierde sus propiedades. Entonces lo correcto sería desregular un poco o revisar qué ha ocurrido para que se frene la rueda y purgar ese sistema, sacar ese líquido que está dañando al sistema de frenado, ¿no? El punto de congelación también hemos dicho que tiene que ser bajo, tiene que soportar bajas temperaturas, ¿no? Para no perder sus propiedades. No tiene que dañar a las cubetas. El líquido de frenos DOF 3, ¿no? Este líquido es el más común que se puede utilizar en la mayoría de las unidades motorizadas en nuestro medio, ¿no? Va a estar desarrollado en base a la norma SAE y va a tener temperatura de trabajo. Por ejemplo, estos tienen alrededor su temperatura de trabajo entre 300 a 350, 370 grados Celsius, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que está soportando temperaturas por encima del punto de ebullición, ¿ya? Pero pese a eso, este tipo de líquido de frenos se debe de aplicar generalmente a las unidades con transmisiones mecánicas, ¿no? Y también sería recomendable solo utilizarlo en vehículos particulares, ¿no? Este líquido de frenos hay que tener bastante cuidado cuando se lo manipula. Por ejemplo, en el taller, sobre todo los ayudantes, tienen la fea costumbre de realizar lo siguiente. Reciben, por ejemplo, el líquido que se está purgando de la balata o del disco de freno y lo ponen en una lata, ¿no? Y esa lata la colocan encima del capó del motor, ¿no? Entonces, como han hecho chorrear, este líquido de frenos es tan fuerte que se lo come prácticamente al barniz de la pintura, ¿no? ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? La va a ir diluyendo a la pintura, tanto al barniz como al color, ¿no? Por eso cuando se purga, por ejemplo, el cilindro maestro, ese cilindro va a salpicar hacia el motor, hacia los componentes internos del automóvil, ¿no? Entonces, una vez de que se ha terminado todo el proceso de purga y se ha tapado, se debe de echar una gran cantidad de agua
para que vaya lavando a ese líquido, ¿no? Esa característica va a tener, ¿no? Fíjense aquí nuestros valores para los líquidos DOT3, DOT4 y DOT5. En el caso de los líquidos DOT4, ¿no? Es más recomendado para unidades de transporte público, por el tiempo de conducción y por las características a las cuales está sometido, ¿no? Entonces, al tener un mayor punto de ebullición, soporta mayores temperaturas. Por lo tanto, sus aditivos no se van a perder con facilidad, ¿no? Para la mayoría de los vehículos que utilizan DOT3, no hay ningún problema en migrar, ¿no? En saltar a las características que va a presentar el líquido DOT4, ¿ya? El líquido DOT4. Pero, ¿qué va a ocurrir si se quiere migrar a DOT5? El líquido de freno DOT5 se caracteriza por ser un compuesto químico netamente sintético, mientras que el DOT3 y el DOT4 tienen como base el glicol de tipo mineral, ¿no? El DOT5 es totalmente sintético. Hay que ver, ¿no? ¿Qué recomienda el fabricante? Si es que se puede reemplazar en alguna marca. No todas las marcas presentan las mismas características de aditivos, ¿no? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si yo coloco DOT5 a un sistema de frenos que está diseñado para utilizar líquido DOT3? En un principio no va a ocurrir nada, pero cuando se someta al vehículo a un periodo de trabajo, por ejemplo, de una semana, si es que es público, el sistema de freno se va a dañar, ¿no? Porque estas características de aditivos sintéticos que tiene este líquido pueden dañar a los conjuntos de las gomas. Lo más común que va a ser, ¿ya?, es el de extender a todos los componentes fabricados en goma, ¿no? Si se fijan, en el caso del DOT3, va a existir un menor punto de ebullición cuando éste presenta humedad. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Volveremos a este cuadro. Dice, ¿no?, en el caso de los grados Celsius, el líquido DOT3, cuando está seco, puede trabajar hasta 205 grados Celsius. Pero cuando el líquido ya ha absorbido humedad, esta temperatura baja drásticamente a 140, ¿no? Entonces, si yo sigo utilizando la misma ruta y la misma forma de conducción y el líquido ya presenta humedad, corro mayor riesgo de accidentarme, ¿no? Existen elementos electrónicos que permiten analizar la cantidad de agua o de humedad presente dentro del líquido de frenos. Existen, ¿eh? Hay, no son caros. Lo único que hay que hacer es agarrar y tienen una sonda o una punta de metal y es sumergirlo en el líquido, ¿no? Dejarlo reposar alrededor de 3 minutos y extraerlo, ¿no? Y nos va a dar una tablita o un valor en el cual yo debo de comparar si está cumpliendo estos valores, ¿no? Se tiene que evaluar eso. Por ejemplo, aquí fíjense, nos está indicando que en menos de un año está alcanzando una gran absorción de humedad, en el caso del DOT3, ¿no? Como recomendación nos está indicando que se lo debe siempre tener tapado de forma hermética. Cuando los líquidos de frenos vienen en envases de metal, ¿ya?, siempre van a tener una tapita, ¿ya?, que está sometida a presión y recién una tapa rosca. Entonces tiene un doble sistema de seguridad, ¿no? Para los líquidos que vengan embotellados, ¿no?, envasados en sistemas de plástico, se recomienda añadir una bolsa, ¿no? Porque ese tipo de roscas generalmente están diseñadas para utilizarse una sola vez. ¿Qué quiere decir? En la fábrica se ha generado el torque, se ha sellado la tapa y cuando se quiere volver a aplicar presión,
esta se gira, ¿no? Por lo tanto, el líquido puede empezar a absorber humedad. Tienen que agregar, ¿ya? El líquido de frenos solo se agrega cuando existe un bajo nivel, ¿ya? O se realiza el cambio. ¿Qué quiere decir esto? Si mi vehículo ha ido gastando pastillas, lo que yo debo de realizar es, primeramente, el cambio de la pastilla. Entonces, cuando yo empuje al pistón a su posición original, el líquido va a ser empujado de nuevo hacia el acumulador, ¿no? Pero ¿qué hace mucha gente? Ve, ¿no? Observa que el líquido del recipiente que está acumulando al líquido de frenos va bajando, no tome en cuenta que me está avisando que se están gastando las balatas y las pastillas. Entonces, lo primero que hace es aumentar, ¿no? Es una situación contraproducente. Y hemos visto que generalmente van a ir incrementando, ¿no? Van a ir mezclando el nivel de líquido con diferentes tipos. No es correcto. En el caso del DOT 4, nos está indicando de que cuesta el doble. Sí, efectivamente. Ese líquido de freno es más caro, ¿no? ¿Por qué? Por las características que van a tener sus aditivos. Pero tiene mayor tolerancia a la absorción de la humedad del ambiente, ¿no? De igual forma, siempre que se va a aplicar, debe de tomarse de un envase sellado, ¿no? Siempre tiene que estar tapado. En el caso de DOT 5, ¿no ve? Dependiendo de la marca, pueden ser, como indica acá, morado, violeta o anaranjado, ¿no ve? Siempre van a tener un color diferente al resto. Por ejemplo, en línea frenosa, el líquido DOT 3 es de color transparente, el DOT 4 es de color celeste y el DOT 5 es de color rojo, ¿no? En la marca Bosch, por ejemplo, el DOT 4 es ahora anaranjado, antes era violeta y ahora es violeta el DOT 5, ¿no? Entonces van a variar esas propiedades. Se tiene que analizar, ¿no? Obviamente al ser sintético va a valer más caro, ¿ya? Está realizado también en base a las siliconas. ¿Qué quiere decir eso? Es una sustancia especial. Su viscosidad va a variar, ¿no? Por ejemplo, muchos mecánicos atribuyen directamente fallas del sistema de frenos a la calidad o al estado del líquido. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Aquí nos está dando un ejemplo, ¿no? Para los que conducen, el pedal se siente esponjoso. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Cuando ustedes conducen y el vehículo está frío, el pedal tiene cuerpo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que existe una contrarreacción, que está duro, ¿ya? Pero a medida que se va trabajando y se toma temperatura, ¿ya? Va adquiriendo temperatura, este pedal se vuelve esponjoso, se vuelve como chicle. ¿Qué quiere decir? Se aplica presión al pedal y pasado un tiempo se entra, ¿no? No se queda donde estamos presionando. ¿Eso se debe a qué? A que puede existir la presencia de agua en forma de humedad, la degradación de los aditivos del líquido, ¿ya? O una falla en el sistema ABS, ¿no? Estos sistemas van a estar destinados a cierto tipo de condiciones, ¿no? También tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Puede darse el caso que varios vehículos tengan la batería cerca al cilindro de freno maestro, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que estos líquidos desprenden gas, ¿ya? Desprenden cierto tipo de vapores que son flamables. ¿Qué quiere decir eso? Que si existe un cortocircuito, van a producir una llama, ¿no? Por lo tanto, se van a dañar, ¿ya? Van a dañarse. Nos indica también que no debe de mezclarse, ¿no? Por nada, con otro tipo de líquidos que no sean DOT 5. Entre DOT 3 y 4 no se recomienda, no se debe, pero se puede, ¿no? Pero el DOT 5 es inverosímil, no se debe de mezclar con ningún otro tipo de líquidos.
Este líquido de frenos del DOT 5 está recomendado, por ejemplo, para unidades grandes, vagonetas, jeeps, ¿no? Autos pesados, ¿ya? Ese tipo de autos pesados y que circulen a gran velocidad, porque también van a estar destinados a transmisiones automáticas, ¿no? Pueden ser de tipo Rabinux, Wilson, Simpson, pueden ser de tipo CVT, ¿no? Entonces, ese tipo de transmisiones generan mayor velocidad, por lo tanto, se tiene que frenar con más fuerza. Va a haber cierto tipo de vehículos, ¿no? Por ejemplo, nos está indicando acá los Rolls Royce, ¿no? Que utilizan aceite mineral como aceite de motor, ¿ya? O también este tipo de líquidos, ¿no? El caso de los fluidos hidráulicos de tipo Dextron para su transmisión y su transmisión automática. Fíjense que hacer un vehículo de una gama alta, ¿no? Son vehículos de lujo, está utilizando estos tipos de componentes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un vehículo 0 kilómetros, un Mitsubishi, un Tiburón, ¿no? Ese tipo de vehículos no está recomendable para trabajar en base a este tipo de componentes de fluidos y líquidos de base mineral, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos cubetas de los cilindros, cubetas de los frenos, ¿no? Estas cubetas de los frenos, ¿no?, van a tener una lengüita, tienen un chanfle. Ese chanfle se va a instalar hacia el interior del cilindro. Cuando se trabaja con el líquido de freno recomendado, no pierden su forma, fíjense, no se van a perder. Pero en este caso, por ejemplo, en la cubeta de la izquierda, se ha expandido, ha crecido en tamaño. Puede darse el caso de que se le haya añadido un líquido de frenos de tipo DOT 5, un líquido de frenos sintético, ¿no? Ese tipo de líquidos está diseñado para un tipo de goma especial. Pero en este caso, al ser un vehículo normal, esta goma ha empezado a absorber propiedades de los aditivos del líquido, ¿no? Por lo tanto, se ha ensanchado, ¿ya? Y si se ensancha esta cubeta, ¿qué quiere decir? Va a haber dos opciones. Una, de que en una de las carreras en las que se estaba expandiendo el pistón del cilindro auxiliar, se quede en sus puntos más alejados, en sus puntos más extremos. Por lo tanto, si se queda ahí, la rueda siempre va a estar frenada, ¿ya? O puede darse el caso de que cuando el vehículo está frío, no ha circulado una gran distancia, hay el servicio de frenos. Pero en un día caluroso o después de haber recorrido una gran distancia, sin la necesidad de pisar el pedal de servicio de freno, vaya frenándose hasta quedarse inutilizado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Va a ser tanta la presión que la rueda no va a girar. ¿Debido a qué? A que la cubeta se ha expandido, ha crecido en sobremedida, ¿no? Por lo tanto, no retorna a su lugar. O la otra falla va a ser todo lo contrario, de que en base al tipo de líquido que se ha añadido, esta se comprima, ¿no? Se contrae. Entonces, en vez de ser de este tamaño, reduzca. Por lo tanto, al reducirse, ¿ya? Este tipo de fallas es la más común, existe la pérdida de líquido de frenos, ¿ya? Cuando existe pérdida de líquido de frenos, es un hecho que va a haber entrada de aire. Esa entrada de aire hemos dicho que va a generar burbujas, ¿no?, con sus correspondientes fallas. Después, si existe pérdida de líquido de frenos porque la cubeta se ha contraído, ha reducido su tamaño original, ese líquido de frenos, cada vez que yo pise el pedal del freno, el pedal del servicio, voy a estar soltando pequeñas cantidades de líquido que van a ir bañando a todos los componentes del tambor. Por lo tanto, si se moja la parte
metálica del tambor y el ferodo de freno, la balata, estoy sometiendo estos componentes a mayor fricción, ¿ya? Porque yo voy a tener que pisar más fuerte para lograr que frenen, pero ese proceso no va a ser efectivo, porque se está formando una capa aislante, ¿ya? Entre la parte del asbesto y la parte metálica. Por eso se debe de evaluar, tienen que tener cuidado. Cuando ustedes vayan a un mecánico o a un servicio de frenos en la calle, o si es que ustedes ya realizan esta actividad, siempre deben de recorrer el ponchillo de las cubetas, ¿no? Hay un ponchillo, un guardapolvos. ¿Qué hacen ustedes? Agarran con su uña un lugarcito, le pellizcan y jalan, ¿no? Tiene que estar totalmente seco. No tiene que haber fugas de nada. Entonces, ustedes van a fijarse lo siguiente, ¿no? Si está seco, se produce al reemplazo, al armado y a la purga. Si en algún caso existe la presencia de fugas, debe de reemplazarse idealmente todo el cilindro, ¿no? Pero en nuestro medio lo más común es cubetear, ¿no? Cambiar solamente las cubetas o el reparo en general, ¿no? Entonces, este tipo de características van a variar, ¿no? Siempre van a ser. Cuando se trabaja con este tipo de fluidos y componentes, se tiene que tener el cuidado de trabajar con guantes, ¿no? No es nada recomendable tener un contacto directo con la piel, porque tienen la propiedad de generar enfermedad parenteral, ¿no? Habíamos indicado que esa enfermedad parenteral para nosotros es la absorción de químicos y tóxicos a través del contacto de la piel, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta eso. Como les decía, ¿no? Cuando se cambia, por ejemplo, acá tenemos el gráfico, ¿ya? De una instalación de componentes de los cilindros, ¿no? Las cubetas son estas gomitas, estas de color negro más gruesitas, ¿no? O se dilatan y se contraen. Por lo tanto, ya no están cumpliendo la función de cubetas, ¿no? Y va a haber pérdidas. Si hay pérdidas de fluidos, es lógico que va a haber pérdida de rendimiento y potencia. Es recomendable, ¿no? Cuando se trabaja con estos sistemas, guardar en el envase original, ¿no? No se debe de proceder a utilizar otro tipo de componentes, galones, botellitas, ¿no? Porque a veces se puede confundir el contenido. Si voy a utilizar otro recipiente que no sea el original, debo estar seguro de que está totalmente seco, ¿no? Basta que exista una gota de agua para que se contamine todo el conjunto, ¿no? Todo el líquido de freno. Se debe de evaluar eso. Una vez de que haya terminado de usar el líquido de frenos, se debe desechar, se debe de perforar, ¿no? Estos líquidos no se deben de botar a la basura, más al contrario, se deben de reciclar de forma especial junto con los aceites, ¿no? No se debe de llevar líquido de frenos a otros recipientes, ¿no? Que haya tenido otra sustancia. Por ejemplo, si yo quiero utilizar un envase de fluido hidráulico para poner líquido de frenos, ¿no? Puede darse el caso de que se produzca una reacción química, ¿ya? Que pueda soltar gases tóxicos y nosotros como mecánicos los podamos absorber, ¿no? Hay que evaluar eso, hay que ver. También, por ejemplo, si yo he extraído de un vehículo, he realizado el cambio mediante la purga, no debo de aplicar para aumentar a otro automóvil, ¿no? Para salvar, aunque sea. No, no debo, porque estoy contaminando y puedo hacer una mezcla de líquidos no adecuados y producir efectos de las bombas. Cuando yo hago el servicio, ¿no? Me indica el servicio de frenos, debo de cambiarlo totalmente, pero siempre con líquido nuevo. Por ejemplo, yo hago mi servicio de frenos una vez al año, no porque yo me haya guardado mi líquido de frenos durante un año, debo de utilizarlo, ¿no? Siempre se van a fijar en la fecha de vencimiento y en la fecha de fabricación. De nada me sirve que yo me haya guardado muy bien
el líquido de freno anterior, si por estar en forma estática también pierde sus propiedades. Cuando se lavan los recipientes o se hace el mantenimiento, debo de tomar en cuenta, ¿no? Que no se debe de lavar con alcoholes, ¿ya? Porque estos dilatan a las gomas. Se deben de lavar con agua y ácido, tomando en cuenta posteriormente que deben de estar bien secados, ¿no? Totalmente secos, sin la presencia de humedad y agua, ¿no? En este caso en forma líquida. Hemos dicho que son elementos tóxicos, que se debe usar ropa de trabajo. Cuando se cae al piso, lo ideal es limpiarlo, ¿no? Dependiendo del tipo de superficie que tengamos. Si es tierra, bastará con echarle un poco de acerrín y volverlo a levantar, ¿no? En el caso que sea cemento, se debe de lavar ¿no? Con agua con ácido. ¿Por qué? Porque este tipo de componentes tienen un color, tienen una sensación de olor a dulce. Por lo tanto, por ejemplo, si ustedes tienen perritos en el taller, estos pueden venir a lamer, ¿no? Y como es tóxico y un glicol, se van a morir, ¿no? Se van a morir. Lo mismo con los anticongelantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen una tablita que nos está indicando, ¿no? Los tipos de líquidos de frenos en base a los tipos de o-ring o gomas que van a tener, ¿no? Esos van a venir en base a lo que indica el fabricante. Por ejemplo, para el cilindro maestro, ¿no? Me está indicando cubetas para primarias o secundarias de esta clasificación, ¿no? Las que van a ir, por ejemplo, a los calipers y a los tambores, tienen que ser cubetas o gomas de un material que resista mucho más la temperatura, porque van a estar instaladas en los conjuntos que van a generar mayor calor, ¿no? Eso tienen que evaluar, tienen que ver. Estos anillos de O que indica acá, ¿no? Para mí son los O-rings, los O-rings. Estos igual deben de aplicarse, ¿ya? Deben de aplicarse no en forma seca, sino que existe una vaselina especial que los va a lubricar, ¿no? Estos no tienen lado, no tienen posición de trabajo, pero sí se van a deformar cuando están sometidos a cierto tipo de presión, ¿no? Entonces eso tiene que evaluarse, tiene que fijarse. Por ejemplo, ¿no? Acá vamos a tener el cilindro maestro, vamos a tener la varilla que va a generar el trabajo mecánico cuando se pise el pedal. Entonces estos componentes, ¿no? La temperatura puede llegar por el mismo líquido hacia estos acumuladores o recibir irradiación. Por ejemplo, puede darse el caso que el múltiple de escape se encuentre en este lado del motor, ¿no? Entonces va a transmitir esa temperatura y de la misma forma el líquido va a ir pasando la temperatura hacia abajo, ¿no? Entonces este tipo de componentes van a depender en base a las funciones, ¿no? Siempre van a estar dispuestos a ese tipo de componentes. Lo mismo aquí, ¿no? Tenemos un booster, tenemos un sistema de asistencia. Lo mismo va a realizar. Acá nos está hablando de las mordazas, ¿no? En este caso me dice que tanto para la mordaza, ¿no? La cubeta como el ponchillo tienen que pertenecer al mismo tipo de calidad de goma, ¿no? Porque van a trabajar con líquidos de tipo 2,3 o 2,4. Por lo tanto, van a tener que soportar cierto tipo de temperaturas, ¿no? Cuando pasen sistema de frenos van a ver esta parte más detallada, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es que el líquido que se está acumulando acá en el caliper sea retenido por este sello, ¿no? Por esta cubeta. Esta cubeta tiene que ser del mismo material que este ponchillo. ¿Por qué? Porque este pistón que se va a encontrar instalado a presión dentro de estos componentes tiene que tener la capacidad de soportar la temperatura que están produciendo estas pastillas cuando apretan y rozan al disco de freno, ¿no? Entonces, para realizar la purga correspondiente, les había indicado, ¿no? Que hay equipos electrónicos que me permiten, ¿ya? Que me permiten
analizar la presencia de humedad en el vehículo, ¿no? Este trabajo se debe realizar en los cilindros y en las tomas de las ruedas. Eso es un proceso técnico, ¿no? Va a haber una manguera de acoples. Para conectar esto yo lo debo realizar en el cilindro maestro, en las ruedas delanteras, en las ruedas posteriores, ¿no? Dependiendo del tamaño de taller que yo tenga, voy a tener estos distintos tipos de envase para acumular, ¿no? Y de igual forma sus características van a ir variando, ¿no? Yo tendré que determinar, por ejemplo, si voy a utilizar líquido DOT3, DOT4, acá indica DOT4 HP, ¿no? Fíjense que los rangos de temperatura van a ir aumentando, la capacidad de ebullición, ¿no? A cuánto puede llegar a hervir y el tipo de viscosidad, ¿no? En base a la temperatura que va a producir el motor, ¿no? Para la purga de esto hemos indicado que se debe de realizar un proceso altamente técnico, ¿no? En nuestro medio, ¿qué ocurre? Yo voy a purgar, ¿no? Yo voy a purgar, o como dicen, ¿no? En algunos lugares, vamos a sangrar el sistema. Entonces, cuando se hace en nuestro medio, se ejecuta la purga y este caño queda al aire, ¿no? Entonces el líquido está salpicando, está bañando todos los componentes. Lo correcto es, en este caso, utilizar, ¿no? Una manguera y dependiendo del tipo de vehículo, esta purga se va a realizar mediante bombas de vacío o mediante el motor prendido, ¿no? En el caso de que el vehículo esté equipado con sistema de freno ABS, ¿no? Este tipo de cambios de líquidos y de diagnóstico se debe de realizar por personal técnico, ¿no? Se tiene que realizar. Prendan sus camaritas. Quiero que me escuchen lo siguiente, ¿ya? Muchos de ustedes les había indicado ayer felicitar, ¿no? Con la actividad de ayer, 4 de sus compañeros, ¿no? 4 estudiantes ya han aprobado, ¿no? Hasta ayer ya han sumado 62 puntos, ¿ya? Hasta ayer. Entonces, todo lo que sumen de ahora en adelante es para mejorar la nota, ¿no? En la mecánica siempre se pide notas buenas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren optar a un trabajo de mecánica en una casa, les van a pedir su récord académico, ¿no? Eso piden a la institución, les van a pedir un certificado de notas, el cual ese certificado de notas va a indicar la aptitud que ustedes tienen, la capacidad, ¿no? Pero me han entregado trabajos, ¿no? Que realmente son unas lágrimas, ¿no? No tienen la capacidad de redacción, les he pedido 40 palabras para cada respuesta, ¿no? No han cumplido.